Vamos a empezar la exposición Los corrales de comedias en la España del siglo de oro. Trataremos de los antecedentes, los modelos de corrales existentes, su gestión y contratación, las características de los corrales, cómo era el día del teatro, la organización, las compañías y cómo era la representación. Antes de los corrales de comedias, los espacios para la representación eran tan diversos como espacios existían. En la corte se representaba en los salones o en las habitaciones privadas de los reyes y cortesanos. Para el pueblo llano, las representaciones se realizaban en las calles, plazas y jardines. También se hacían en las huertas, ríos, estanques, canales, iglesias, ermitas y conventos, sin excluir los domicilios particulares. Pero de preferencia se representaba en corrales y salas. Con la llegada del Quinquecento italiano y el Renacimiento, el teatro en Europa sufre un gran desarrollo, especialmente en Italia, donde hay un gran desarrollo del teatro, tanto cortesano como popular, lo que hizo que su teatro y sus compañías profesionalizadas se distribuyesen por toda Europa, especialmente por España, donde se contrataban compañías tanto para la corte como para representar por ciudades y pueblos. Cervantes nos cuenta de Lope de Rueda que al ver a las compañías italianas le motivó tanto que su trabajo de batioja lo dejó para dedicarse al teatro ambulante. Lo cierto es que en el siglo XVI la comedia del arte italiana inspiró a las compañías españolas. Pero en el siglo XVII es la comedia española la que influye en Europa. Italia siguió siendo referente durante todo el siglo XVI, incluso en escenarios y decorados, que se exportaban a toda Europa. Pero en el siglo XVII es España la que influye sobre Italia. Los primeros tablados se dan a mediados del siglo XVI, destacando representaciones de Lope de Rueda ya en un patio de Valladolid en 1558, o en el Corral de la Pacheca, en Madrid, en 1567. Pero se utilizaban también otros espacios como tablado, como los mesones y posadas, que en el caso del Corral de Comedias de Almagro, hoy todavía activo, parece que compartió el ser una posada con su actividad de corral de comedias. Como ayuda económica de los hospitales, hospicios y beneficencia, se representaba también en patios de hospitales. Se compartía estos espacios con huertas, iglesias y conventos. Poco a poco se fue concentrando las representaciones en los corrales, al principio al aire libre, pero luego se fue cubriendo, al principio para aislar el sol y la lluvia, y más tarde también para hacer escenas nocturnas. La contrarreforma eclesiástica trajo consigo las obras de beneficencia, por lo que la Iglesia apoyó las representaciones de teatro que le aportaban dinero para sus obras. También influyó los intereses sociales, económicos y comerciales al desarrollo de los espacios donde representar con la posibilidad de cobrar entrada. Así comenzaron a utilizarse comercialmente los corrales estables, al principio en capitales, como los de Madrid, el de la Cruz, el del Príncipe, en 1579 y 1582 respectivamente, y luego se fue extendiendo por toda España y América. La gran extensión del comercio de los corrales de comedias es en el último cuarto del siglo XVI y principios del XVII. Para darnos una idea, puede decirse que cuando Cervantes sale para Italia en 1570, sale con representaciones en calles o corralas, y cuando vuelve 10 años después de su vida militar y de su cautiverio en Argel, se encuentra un teatro en corrales de comedias con estructura comercial. Los corrales siguieron siendo el espacio de representación hasta el siglo XVIII, que se sustituyen por los teatros a la italiana. Poco a poco, normalmente se hacían los teatros sobre los antiguos corrales,
como el del Príncipe de Madrid, que es actualmente el Teatro Español, o el de La Pacheca, que pasó a ser el Teatro de la Comedia. Finalmente se prohibieron las actuaciones en los corrales de comedias por razones de comodidad económicas e higiénicas. Las culturas precolombinas tenían manifestaciones dramáticas en forma de cantos, danzas o unos diálogos simples, por lo que la llegada de los españoles supuso la entrada de un teatro que al principio solo era destinado a los españoles y sus hijos, pero poco después también se destinaba a los indios cristianizados. Antes de fin del siglo XVI es un teatro para todos, e incluso en el siglo XVII a mediados, el público mayoritario es mestizo. El primer corral de comedias de América lo levanta Francisco de León en 1597 en México, aunque parece que ya podía haber otros, pues existen documentos de censura ya en Lima anteriores a esa fecha. Antes de fin de siglo se tiene constancia de corrales en Puebla y en Lima. Efectivamente, había censura, tanto civil como eclesiástica, esta más acusada. Se tiene constancia que ya en 1650 en Lima la actividad teatral tiene niveles semejantes a los que había en esa época en Madrid y Sevilla. Los corrales se adaptan a las distintas culturas, tradiciones y situaciones económicas propias de la zona. Así podríamos clasificarlos en dos modelos diferenciadores, el castellano y el mediterráneo. El castellano se da en las dos Castillas, la Nueva y la Vieja, en el centro de la península ibérica. Son corrales sobrios, funcionales, con sencillez arquitectónica, como la arquitectura urbana, con ladrillo revocado de yeso y con madera y suelo empedrado con canalillo de desagüe hacia un sumidero central, para recoger las aguas de las abundantes lluvias en las épocas frías. El modelo mediterráneo se da en todo el Levante bañado por el Mediterráneo y en Andalucía. Son corrales más cómodos, burgueses e italianizados, más parecidos al teatro palaciego. Tienen sillas con respaldo y taburetes. Las columnas tienen capiteles y el revestimiento tiene elementos decorativos. Los teatros americanos suelen seguir el modelo mediterráneo. La gestión de los corrales la llevaban los hospitales y cofradías, que aprovechaban para sacar beneficios económicos para sus necesidades. Pero también existían corrales privados y municipales. En Madrid, la Cofradía de la Sagrada Pasión alquilaba los corrales para que las compañías pudieran representar. Esto se acabó extendiendo por otras zonas. Desde principios del siglo XVII, el teatro se convirtió en una gran pasión del pueblo. Ello provocó que la Iglesia tuviese cierto recelo al suponer la inmoralidad del drama y su efecto en el pueblo, unido a unos teatros comerciales que disminuían sus ingresos benéficos. Sin embargo, otros apoyaban el teatro por su factor económico, que ayudaba a los hospitales y a las cofradías. Ante esta dualidad de situaciones, no era normal que se cerraran los corrales por una causa u otra. Lo más normal, como duelo por la muerte de algún personaje de la Casa Real, como por ejemplo en 1597 por la muerte de la princesa Carolina, hija de Felipe II. Pero también se cerraron otras veces por otros temas, como por ejemplo eclesiásticos, en 1598. A principios del siglo XVII había 100 autores que estrenaban una media de 20 a 40 obras al año. Para cada obra necesitaban una media de 15 días de ensayo, con aproximadamente 2.000 actores en los momentos de auge del siglo de oro. Cuando hemos hablado de autores, no nos referimos a los que ahora se interpreta como autor, sino que era el autor de compañía, el que tenía la función de director y empresario. Los poetas o dramaturgos vendían sus manuscritos a los autores, que los alteraban a su gusto, sin límites, y los ponían en escena. Entonces no había derechos de autor. De hecho, no existió este concepto hasta el Romanticismo, a mediados del siglo XVIII.
Por esta razón se pirateaban las obras y se formaron los llamados memorias o memoriones, gente que acudía a las representaciones y memorizaban el texto, que luego vendían a otras compañías o impresores. Ello hizo que los poetas acabaran publicando sus obras, como ocurrió con Lope de Vega y Calderón, entre otros. Molière renunció a una obra suya, Sganarelle o El cornudo imaginario, que 15 días tuvo de representación en París, es decir, tuvo un éxito impresionante, pero un memorión vendió la obra, que fue impresa, y Molière no pudo beneficiarse de ella. Pero ¿cuánto dinero movía el teatro? A pesar de la diferencia de cobros, podemos tomar una idea con los datos que ahora aporto. Una compañía solía recibir unos 200 reales por actuación. Lo que cobraban los poetas o dramaturgos eran unos 100 reales por loa, 300 por entremés o mojiganga, 200 a 400 por sainete o entremés cantado, y de 400 a 1000 reales por comedia. El público ya no pagaba un real por obra. Pero ¿eso a qué equivale actualmente? En la época de Felipe II, la segunda mitad del siglo XVII, las monedas eran, por orden de mayor a menor valor, el ducado, que no se manejaba por su alto valor, el escudo de oro y las más frecuentes, el real de plata y el maravedí. El real era la unidad monetaria hasta que desapareció en el siglo XIX. Para hacernos una idea, con un real se podía comprar aproximadamente medio kilo de carnero o una resma de papel de escribir. Con 2 reales se podía comprar una docena de huevos o una docena de naranjas o bien un pollo. Una gallina llegaba a costar 4 reales. Un real de plata venía a ser lo que ahora es 3,75 €. Ya hemos mencionado la problemática relación entre las instituciones sociales y los corrales de comedias cuando esto se mercantilizó. Por ello, hubo que legislar por medio de ordenanzas las condiciones de contratación y representación. Así, al principio de 1608, en Madrid y luego en 1615 para toda España, se hicieron unas ordenanzas comprometiendo a los corregidores. Estas ordenanzas fueron revisadas en 1641. Los problemas más comunes eran la distribución de los aposentos para las autoridades, las reparaciones, que las menores eran responsabilidad de los arrendados y las mayores de los cofrades hospitalarios o el ayuntamiento. También se intentó regular el conflicto por las subastas, el precio de las entradas o el reparto de la recaudación. Como vemos, casi los mismos problemas que en la actualidad. Acá podemos ver algunas de las cláusulas para la construcción de un corral de comedias por el empresario teatral Miguel García en 1621 en Pastrana, un pueblo de Guadalajara en el centro de España. Destacar que se le concede licencia exclusiva para la actividad teatral y como compensación se cobra en madera del concejo y ceder gratuitamente entradas al concejo. Pero ¿cómo eran los corrales? Los corrales tenían distintas zonas. Un escenario, el patio central con bancos, gradas y cazuela, el desván, los aposentos y rejas y las localidades oficiales. Acá podemos ver un modelo de corral de comedias que podría ser modelo de corral. Pero en el siguiente podemos explicar mejor las partes de estos corrales. Ahora podemos ver mejor la situación del escenario, normalmente a una altura de 2 metros. El patio descubierto, aunque a veces lo matizaban con toldos de lino y que era de planta cuadrangular cerrada. Con el tiempo utilizaban toldos para cubrirse del sol y para simular escenas nocturnas. El pueblo se distribuía en bancos y gradas, estando las mujeres en la cazuela separadas de los hombres. En los fondos y laterales estaban el desván o tertulia para los doctos, los aposentos y rejas restringidas para gente de alta alcurnia o rica
y las localidades oficiales. El vestuario era la escena a fondo, y era eso, pues tenía la función del telón de fondo y de vestir la escena. Podía tener 3 niveles. El primer nivel mostraba los decorados, lienzos pintados con diversos temas, los accesorios escénicos y una cortina para dar entrada y el mutis a los personajes. El segundo nivel hacía de balcón, pudiendo ser un lienzo pintado mostrando una muralla con ramas o rocas de cartón, aparentando así ser un monte. El tercer nivel mostraba las alturas, como torres, cimas, cielo, y de ellas descendían los personajes con cuerdas, poleas u otros artilugios. La parte frontal del corral era la pared de la casa, con un tablado que definía el escenario. Los cambios de escena eran por entrada y salida de personajes. Más tarde también se cambiaban los telones. Los vestuarios estaban a los lados, por donde salían los actores. Aquí se hacían los descubrimientos, moviendo cortinas y apareciendo muertos, ángeles y otros personajes. Había tramoyas para elevar ángeles o para hundir pecadores. También era frecuencia la presencia de un palenque para dar entrada en el escenario a los animales. También se utilizaban paños para aparentar que los personajes espiaban. El vestuario de vestir los personajes eran contemporáneos. Se daba mucha importancia en los contratos al vestuario, especialmente el de la actriz principal. La utilería era variada, con muebles de la época, cartas, joyas, cuadros, cruces, dagas, cadenas, fusiles y otros muchos. La distribución de los espacios era la siguiente. La platea era donde quedaba el público parado tras comprar las entradas. Son los mosqueteros, que podían hacer triunfar o fracasar una obra con sus gritos. Los devanes estaban arriba, en los niveles superiores. Los aposentos o palcos eran los asientos más caros. Generalmente se alquilaban por temporada y en los adinerados se heredaban de padres a hijos. En las gradas estaban las bancas portátiles que se encontraban bajo los aposentos. Frente al tablado se ponían los taburetes. La cazuela era exclusiva de las mujeres campesinas, que debían estar separadas de los hombres. Las mujeres nobles estaban en los aposentos con los de su alcurnia. Había también una tertulia o cazuela alta, normalmente para los eclesiásticos. Normalmente a los lados del primer nivel o piso se ponían los alojeros, llamados así por servir durante la obra los entremeses aloja, una bebida típica compuesta de agua, miel y hierbas aromáticas. En la receta podemos ver que ponían como hierbas jengibre, pimienta, canela y nuez. ¿Cómo era un día de teatro? Bueno, al principio se representaban solo los domingos o festivos por la tarde. Posteriormente también se representaban los martes y jueves. Más tarde, en Madrid, había representaciones diarias, excepto en Cuaresma. Sí, porque durante las Cuaresmas interrumpían las representaciones. La temporada comenzaba el domingo de Resurrección y terminaba el miércoles de ceniza. Las representaciones comenzaban en otoño e invierno a las 2 de la tarde, en primavera a las 3 y en verano a las 4. Las obras acababan obligatoriamente antes de la puesta del sol, siendo su duración entre 4 y 6 horas. En las ciudades con universidades se llegó a prohibir las representaciones entre semana para no distraer a los estudiantes. Había carteles que anunciaban las obras y el público llegó a hacer colas en las puertas incluso antes del mediodía, que era cuando abrían las puertas al público. Los niños no podían asistir a las representaciones y además estaba prohibido fumar en el corral por el peligro de incendios. Las condiciones higiénicas no eran buenas, no habiendo aseos y era frecuente la presencia de ratas en el patio. 25. La entrada no era como ahora. Se pagaban varias entradas,
una para entrar, otra para el hermandazo beneficiario y otra para sentarse. La compañía raramente llegaba a alcanzar el 20% de lo recaudado. Otros personajes de los corrales de comedias son el mantenedor del orden, normalmente el mozo recio del lugar, que con la ayuda de un garrote templaba los entusiasmos de los exaltados. También destacaba el apretador, la persona que empujaba al público para que entrasen todos, y si era necesario, les conseguía asiento por las bravas. El público se estructuraba con criterios económicos y de clase. Así, al pueblo llano se le colocaban las localidades más baratas, en el patio y las gradas. Para las familias distinguidas estaban reservados los palcos y aposentos, normalmente arrendados por años y transmitidos de padres a hijos. Siempre se reservaban localidades para las autoridades civiles y religiosas. Lo fundamental era respetar las clases sociales. Había que separar los hombres y mujeres para que no fuesen a pecar. La escenografía era austera y simple, y cubría el fondo y los laterales. Podemos diferenciar dos etapas características. La primera, la tradicional, con tramoyas sencillas al estilo Lope de Rueda, casi unas mantas o telas colgadas. Con ello, la importancia de la palabra era grande, y los cambios de escena se marcaban con las salidas y entradas de los actores, que indicaban dónde estaban y si había pasado mucho tiempo desde la escena anterior. Otra etapa la podíamos llamar modernizante. Viene a iniciarse en el año de 1621 por influencia italiana, que da mayor valor a la decoración y el uso de tramoyas con bastidores, efectos especiales y el uso de pinturas con perspectiva. A partir de 1626 se empieza a pintar el escenario. Tenemos que llegar a 1665 para ver utilizar la luz artificial, con lámparas de aceite, antorchas, etc. Una representación constaba de distintos apartados para no hacer pausas en la representación. Comenzaba con alguna música para apaciguar al público. En los comienzos de los corrales, algunas compañías sin capacidades económicas podían llegar a cantar sin instrumentos musicales. A la música le seguía o se completaba con unas danzas normalmente algo lascivas, como puede ser el escarramán, hasta que lo pidió la iglesia, la zarabanda o la chacota. Le seguía una loa, bien monólogo o diálogo, recitado por actores importantes de la compañía, con idea de ganarse el favor del público. Ahora ya comenzaba la obra con su primer acto. Al acabar este le seguía un baile sensual tipo zarabanda, bailado por las actrices de la compañía. A continuación el segundo acto de la comedia, que al terminar se continúa con unos entremeses o máscaras, bien las mojigangas, normalmente farsas hechas en verso. Continuaba el tercer acto, que cuando concluía terminaba la comedia, pero no la representación, pues le seguía un baile o monólogo, o bien un diálogo, acompañado normalmente de música, castañuela y guitarra. Era el momento que ahora llamamos los glorias, en las que se aprovechaban para coquetear hombres y mujeres. Y aquí acabamos la presentación sobre los corrales de comedias en la España del Siglo de Oro. Quedo ahora pendiente de comentarios, dudas y consultas para completar el estudio.